Vamos entonces a arrancar con todo esto. Ustedes van a escuchar hoy muchas cosas que probablemente sepan, otras cosas que no saben y otras cosas que ni siquiera se imaginan. Eso es lo fantástico de esta charla. Vamos a arrancar en forma simple. Supongamos que vamos a tratar de buscar un concepto bien simple y dijéramos que el ser humano en realidad tiene como dos grandes universos. Por un lado, lo que tiene que ver con la bioenergética, es decir, con la energía. Ese es un mundo gigantesco que recién ahora se está explorando en serio, digamos, con acepciones y conceptos científicos. De eso yo sé muy poco. Y hay otro gran mundo que es el mundo bioquímico. De eso algo sé. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. No porque sean dos mundos separados, son dos mundos que en nosotros, en el ser humano y en la naturaleza, coexisten permanentemente. Por ejemplo, el cerebro funciona gracias a un impulso eléctrico. Estamos hablando de un tema, digamos, magnético, ¿no? Un gran mundo magnético. Pero el pensamiento es bioquímico. Es decir, ese impulso que arranca eléctrico finalmente se transforma en un impulso bioquímico. Por eso, estos dos mundos, como les decía, en el ser humano coexisten y se interrelacionan y se imbrican en forma tal que es prácticamente imposible separarlos. Si los separamos, es nada más que para entenderlo, pero no porque funcionen separados. De todos modos, para ustedes que son médicos, nosotros los médicos tenemos una deformación profesional muy importante. Y es que somos tan complejos, el ser humano es algo tan complejo, que en general para poder entender su funcionamiento, o lo poco que sabemos de su funcionamiento, nos enseñaron a que el hombro, la mano, el tórax, el hígado, es decir, a dividirlo para poder realmente entenderlo. El único problema serio es que después nadie nos enseñó a integrarlo. Entonces sabemos un montón de cosas. Así, de esa manera, es que se empezaron a dar las especialidades. Y después las subespecialidades. Y perdimos de vista el hecho de que el ser humano es un sistema. Y los componentes de un sistema no son absolutamente interdependientes. ¿Se entiende? El concepto actual de salud y enfermedad no es el que plantea la FAO ni la OMS, sino es un concepto molecular. Es decir, las enfermedades ya no son orgánicas, son celulares y en realidad son moleculares. Es decir, el concepto de que la hepatitis es un problema del hígado, olvídenlo, porque eso es antediluviano. El problema del hígado ni siquiera es del hepatocito, es de las distintas moléculas que intervienen en la patología viral, por ejemplo, del hepatocito. El concepto actual que hay que tener muy en claro, porque, ojo, porque esto que yo les voy a decir ahora es casi la base, no solo de la medicina ortomolecular, debiera ser la base de la medicina. Es la relación existente. Ustedes tienen que pensar lo siguiente: la célula es capaz, la célula necesita un par de cosas nomás para funcionar. Necesita un programa que lo tiene. Necesita los elementos para poder funcionar adecuadamente. ¿Ok? Y necesita las herramientas. Si nosotros tenemos el arte de poder compensar ese tipo de cosas, nosotros podemos asegurar de que podemos llegar a tener cierto y determinado éxito en la lucha contra la enfermedad. Como les decía recién, el concepto actual de enfermedad tiene que ver con bases moleculares y tiene que ver con un equilibrio entre la producción
de sustancias o de moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. A eso hoy se reduce la posibilidad de ser sano o enfermo. Claro, a eso nada más y nada menos, porque la célula permanentemente y con el mismo equipo fabrica permanentemente sustancias proinflamatorias y permanentemente sustancias antiinflamatorias.